Vale, entonces, ¿ya se ve bien el mapa? Sí, Ok. Bien, vamos a hablar acerca de las tres teorías, bueno, cuatro teorías acerca de la llegada del hombre a América. Bueno, a lo que hoy es América, ¿ok? En ese momento, pues nadie decía, voy a llegar de Asia a América", porque pues no, o sea, no tenían esa idea aún concretada, aún concreta. Este mapa que elegí, no me fijé y no muestra aquí arriba el estrecho de Bering. Mal, mala decisión. Pero bueno, a ver, bueno, entre eso, ya ni modo. Ya vamos, nos vamos a quedar con ese mugroso mapa. Espero que ustedes hayan visto un mapa acerca de cómo es el estrecho de Bering, pero bueno, si no, pues aquí voy a ver si puedo dibujarlo. ¿Vale? Entonces, supone que es aquí otras como cosas, como cacho de tierra, y aquí está Alaska. Y otro cacho de tierra, ¿ok? Y aquí hay como unas islitas en medio, ¿vale? Me dicen si se ve, ¿no? Se ve todo lo que estoy dibujando y así, ¿vale? Entonces, para este momento ya son Homo sapiens, ¿ok? Nos habíamos quedado en que el, ya hay cultura, ya los neandertales ya se han extinguido por este momento. Estamos hablando del mesolítico, cuando ya está cambiando, bueno, un poco el paleolítico, todavía hay hielo, todavía hay una época glacial muy, muy presente en el mundo. Em, Resulta que cuando estamos en este momento, el agua está congelada, o sea que el nivel del agua está mucho más bajo de lo que está ahora en este momento. Así que en este cacho de acá, siempre nos han dado la idea de que pues el hombre pasó por el hielo de aquí, de, ¿cómo se llama? Que está entre Rusia y Alaska. Bueno, lo que es Rusia y Alaska. La verdad es que es muy poco probable que un hombre que está tratando de sobrevivir lo más posible, agarre y diga, sí voy a pasar por donde está un cacho de hielo. La verdad es que no. O sea, como les digo, el nivel del agua estaba mucho más bajo. Entonces es mucho más probable que este cacho de aquí pues fuera tierra unida, ¿sí? Y no porque, ay, va un venado para allá, pues vamos a pasar. Y tampoco los grupos nómadas no avanzan a lo loco, ¿sí? Tienen una cierta, un cierto avance conforme las estaciones, conforme vayan aumentando las dehesas. Dehesas que es, mira, se escribe así, dehesas. Es una palabra dominguera. ¿Qué es esto? Pues cuando aumenta y baja el nivel de la vegetación en un lado, ¿sí? Entonces, conforme dicen, no, pues en esta estación tal vez hay más sol y crece más no sé, en el huerto, aquí crecen muchísimos árboles con frutas, entonces nos vamos hacia acá. Ya se está secando aquí, entonces nos vamos a otro lugar donde ya esté más árboles frutales o donde vayan, no sé, unos pequeños animalitos que podamos cazar. Recuerden que el hombre en este momento, bueno, el ser humano en este momento no caza mamuts, nunca, pues por más que digamos, ¿cómo me dices eso? O sea, realmente no cazaron nunca mamuts porque era muy, muy complicado y más por el tipo de armas que tenía. Entonces, bueno, mamutes, ¿sí? Para decir mamut en plural, en español es mamutes. Entonces era muy poco probable que realmente se dijeran, sí, vamos a cazar mamutes y todos y ya nos alimentamos entre toda la tribu. La verdad es que no, era mucho más fácil cazar, no sé, un ciervo y eso hasta con trabajos. Entonces, estos grupos van a estar movilizándose, van a decir, pues vamos de aquí, ahora nos toca movernos acá, y entonces decían, pues estamos aquí. Ahora, ya que se está secando aquí, vámonos acá, y luego vamos otra vez acá, y así, y entonces en millones de años fueron poquito a poquito avanzando, o sea, tampoco no fue como que de un día para otro, vamos a llegar. Bien, para la llegada del ser humano a este bloque de tierra apartado, van a haber tres teorías y una cuarta que es un poco más discutida, es como que se usa para justificar otros fines y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, tenemos primero no sé si ustedes hayan visto cuando estuvieron estudiando esto, una de las teorías, esto no venía en ninguna lectura, entonces lo vamos a anotar, a referir aquí. Tenemos la teoría australiana. Esta aquí quiere decir que varios grupos de humanos se fueron asentando aquí en esta
parte, este cacho de tierra de lo que hoy es Australia y así, y por las corrientes del Pacífico terminaron llegando a, ¿cómo se llama? A lo que hoy es Sudamérica, ¿sí? Esta teoría australiana es propuesta por un señor llamado Antonio Méndez Correa, ¿sí? Tenemos otra, voy a ponerlo con otro color. Tenemos otra teoría que es acerca de Alex Erling. Mira, le voy a escribir este de acá porque este está más complicado, el apellido, mira, así. H, luego una R, luego una D, luego una L, luego una I, luego una C, luego una K y luego una A. Alex Erlinka. Bien, este señor de aquí que va a proponer, primero, esta de las teorías acerca del poblamiento de lo que es América va a ser la más con más fortaleza, podemos decirle, porque ahora él propone que los primeros humanos cruzaron ya Homo sapiens, cruzaron de aquí por esta parte de Beringia. Recuerden que no había hielo, era tierra y todo y ahorita en esto actualmente hay agua porque el hielo, la glaciación, pues cesó y entonces aumentó el nivel del mar. Entonces en ese momento tengan en mente que es tierra. Y fueron pasando poquito a poquito, así como les iba mostrando. Aquí, ahora acá, ahora aquí, ahora acá. Ahora estamos aquí, luego el siguiente año acá, luego acá, y así por millones y millones de años. O sea, no fue de que, ay, vamos a ver cruzar un venado y ya llegamos acá. Entonces, esta segunda es de la teoría asiática, es de Alex Erlinka, ¿ok? Y tenemos una tercera, que es la teoría oceánica de Paul River. Esta se las voy a poner. Miren cómo se llama, en rosa, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero pues se fueron asentando aquí en Australia, bueno, en lo que hoy es Australia, luego en estas islas de acá, luego vamos a Nueva Zelanda, luego vamos a otras islas de aquí, y así poco a poco fueron navegando por el Pacífico y llegaron a lo que hoy es Sudamérica. Hay otra teoría que es la teoría autóctona, pero pues esa ya no se las digo porque realmente, bueno, se las menciono y no es tan importante ya porque, pues, o sea, sí como precursor, pero no como que no tiene tanto sustento en la actualidad porque proponía que el hombre había nacido en Sudamérica. Es decir, bueno, así que esas no se las digo, o sea, bueno, nada más se las refiero a la teoría autóctona, ¿no? Entonces, pues esta segunda teoría es propuesta por Paul Rivert. A ver, Paul Rivert, ¿vale? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok, entonces voy a borrar todos los dibujos. Y vamos a quitar esto de aquí. Yo me estoy diciendo un máster en estas cosas de la tecnología. A ver, aquí está el otro mapita que voy a copiar. Pero hay otra teoría que unos señores, esta se le llama como la teoría caucásica, y esta no tiene tanto sustento científico porque simplemente va a ser usada por científicos comprados para que, eh, ¿cómo se llama? Va a ser usada por científicos pagados para que se justifique el uso de las tierras de los entre comillas, cuando entremos a la otra unidad de, ¿cómo se llama? Sociedades precolombinas de lo que hoy es México, vamos a ver por qué digo entre comillas, pero bueno. Tenemos estos pueblos que son, entre comillas, de hecho no tengo mi cámara prendida, ¿por qué no me dicen? Eh, los que son, entre comillas, nativos americanos, pues tienen sus tierras. Y estos hombres van a usar esta teoría para justificar el uso de esas tierras. Entonces, como esta teoría se llama teoría caucásica, vamos a usar un color naranja. Se dice que grupos neandertales, Homo sapiens, estaban aquí, bueno, o sea, sí estaban aquí, pero poco a poco fueron navegando y llegaron a lo que hoy es el norte de América. ¿Sí? Y fueron poblando, y después hasta que aún al ilustre señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristóbal Colón llega en 1492, llega y empieza a ver que hay otros habitantes aquí, creen que han llegado, bueno, llegaron a la India, y también vamos a después hablar por qué.
llegaron a la India y entonces empieza, y al Asia y todo eso, y después, conforme va pasando los avances, los estudios, dicen, oye, pero podría ser que, ¿cómo llegaron estos hombres aquí? Porque después de muchísimos años se dan cuenta que es o sea, tal vez ya para el siglo XVIII podríamos hablar que ya es finales, mediados del siglo XVIII, podríamos decir que ya tienen consolidado este lugar diferente de Asia. Entonces, llegan y dicen, no, pues sí, ¿cómo podrían haber llegado estos hombres? Ah, pues no hay otra idea que ellos podrían haber llegado por el norte, el Mar del Norte, y tocaron Islandia, Groenlandia, llegaron a lo que hoy es Canadá y se establecieron. Entonces, en el siglo XIX tuvieron ciertos problemas, en el siglo XX tuvieron ciertos problemas los nativos americanos porque querían defender sus tierras y los gringos estaban empujándolos y quitándoles terreno y así, pero y entonces usan esa teoría para justificar y dicen, no es que es nuestra, nos pertenece a nosotros, es decir, los gringos les dicen, nos pertenece a nosotros porque nuestros ancestros, ajá, los que vienen desde acá, llegaron primero, es decir, estas tierras son nuestras. Claro, después, conforme va pasando el tiempo, se va dando cuenta que no, o sea, por estudios dicen, no, o sea, no es cierto. Realmente es muy poco probable que, bueno, sí, muy poco probable que hayan migrado desde aquí. O sea, la situación es muy complicada como para que llegue, o sea, las corrientes son conflictivas, el clima no es tan agradable y el usar esa cosa como sustento, pues no, de hecho, si se hacen estudios genéticos, la mayor parte de la población, bueno, o sea, de los que podríamos considerar como nativos, tienen genes asiáticos, no de estos de acá, ¿sí? Entonces es muy poco probable que eso haya pasado. Y entonces, pues esa teoría va a ser desechada. Pero bueno, esta se las digo porque, pues, conforme al expansionismo estadounidense se va a dar mucho en el siglo XIX, pues creo que es importante decirlo. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No, profe. Entonces ya tenemos 4 teorías. A ver, voy a elegir a alguien que me diga. A ver, Eduardo Guerrero, ¿cuál es la teoría australiana y quién la propone? No sé. ¿Cómo que no sé? Lo acabo de decir. A ver, a ver. Arturo Juárez. Arturo Juárez, ¿cuál es la teoría australiana y quién la propone? Arturo Juárez. La teoría australiana es que llegaron a Australia y que hay Sí, vas bien, vas bien. que de ahí fueron llegando a Sudamérica. ¿Y quién la propone? No recuerdo. Antonio Méndez Correa. Esto es súper fácil, nada más les digo que lo tengan un poquito presente. Solo les pregunto la australiana, la asiática y la oceánica, ¿ok? A ver, Fernando Bernal, ¿cuál es la teoría que propone Alex Erlinka? Fue en la que llegaron, bueno, por el Mar Norte o por Canadá. No, esa es la caucásica y esa no les pregunto. Yo. A ver, ajá, ¿quién es? Galindo Nogués. Ok, ajá, ¿cuál es? Lo que propuso él fue que los primeros humanos cruzaron Berinquia. Ok, perfecto. Muy bien, ahora la de Paul Rivert, quiero que me la diga Ortega Natalia, ¿vale? ¿Cuál es la de Paul Rivert? ¿Cómo se llama? Nada más dime cómo se llama. No recuerdo, maestro. ¿Alguien que sí se acuerde cuál es la de Paul Rivert? Yo. Ajá, Oceánica. ajá, a ver, ¿quién habló? Bueno, ajá, ¿quién? Diana Diana. Villalba. Ajá, Sí. Diana. ¿Cuál era la de Paul Rivert? ¿Cómo se llama la teoría? Era
que de Australia, luego venían ellos de... Ay, güey. Bueno, total que llegaron a Australia por el Pacífico y luego llegaron a Sudamérica. Ujú. La diferencia de este es que propone Paul River que pudieran llegar no solo por Australia, sino por cualquiera de las otras islas que estaba, por las Filipinas, por cualquier parte. Por eso se llama teoría oceánica, porque pues simplemente llegaron por balsas o por la Polinesia, por cualquier cosa. Entonces, por eso es la teoría oceánica y la de, ¿cómo se llama? La de Antonio Méndez Correa, pues propone que solo la diversidad por Australia. Bien, entonces tenemos aquí las tres teorías importantes. Y mientras el hombre, bueno, los grupos humanos están pasando hacia América, ¿qué está pasando en esta zona mediterránea? Este mar de aquí se llama Mediterráneo y es el más importante durante la Edad Antigua, parte de lo que es la Edad Media y Mediterráneo. O sea, tiene una gran importancia este mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque permite que varios grupos culturales se asienten, tengan conexión con otros pueblos, en fin. Ok, tenemos entonces, voy a usar aquí uno morado, ¿vale? Entonces tenemos que hasta acá va a haber algo que se llama fértil creciente. Esta cosita que parece un frijol o no sé qué cosa parezca, es una media luna, se llama, es un intento de media luna. Eso se le llama fértil creciente, este territorio de aquí. ¿Qué tiene que ver este fértil creciente? Pues bueno, permite que esta zona sea un lugar apto para cosecha. Una vez que el hombre entra en el neolítico, empieza a asentarse, empieza a crear asentamientos y a esto se le llama trampa neolítica. ¿Por qué? Bueno, revolución neolítica, trampa neolítica. Porque una vez que tú comienzas a vivir en forma sedentaria, ya es muy difícil a que intentes salir de ahí porque es muy cómodo, es muy práctico. O sea, ya no es lo mismo que si tú vas a un lugar a cazar un animal, a que si tú ya tienes el mismo animal en un corral, ¿sí? O sea, tú lo matas y ya, o dejas que tenga crías y pues ya tienes más. O sea, es mucho más fácil, es mucho más práctico, mucho más eficiente. Tienes una familia y entonces empiezas a tener también tiempo libre. Y en ese tiempo libre también tienes, ya lo habíamos visto en el materialismo histórico, cómo empiezan a especializarse y empiezan a surgir lo que son los ancianos, los que son los más sabios de la tribu y del pueblo. Entonces esos mismos señores, pues bueno, empiezan a tener un estatus más elevado que el de los demás y comienzan a hacerse más poderosos. Y en esta zona vamos a tener la cultura, muchísimos pueblos, pero vamos a decir los más representativos. Tenemos aquí, al lado del Nilo, tenemos el egipcio, ¿ok? Tenemos aquí, en esta parte de aquí, bueno, no sé si se ve. Voy a ponerlo con otro color rojo. Esta parte de acá tenemos, lo que hoy es la franja palestina, tenemos a los fenicios y poco a poco después a los hebreos, ¿ok? Hasta por acá, que no se ve en el mapa, no lo elegí. Pues tenemos a la zona, entre comillas, mesopotámica, porque ellos nunca se llamaron mesopotámicos, sino son un chorro de pueblos, muchísimos pueblos ahí. Tenemos asirios, acadios, sumerios, babilonios, y bueno, vamos a tener ahí muchos señores. Tenemos acá la zona griega, entre comillas, también. Tenemos aquí a bueno, después vamos a tener aquí a los romanos, un poco después. Vamos a tener como aquí grupos celtas, íberos, y bueno, vamos a ver cómo estos señores van a tener ya me dice que me faltan 10 minutos, se acaba el tiempo, volvemos a entrar, ¿vale? Y bueno, entonces aquí tenemos cómo se van asentando muchísimos pueblos, ¿sí? Y cómo estos van desarrollando una amplia cultura. Tenemos principalmente aquí, vamos a poner a la cultura egipcia. ¿Por qué cuál es la importancia de la cultura egipcia? Que está a las estribaciones del Nilo. Esto de aquí se llama Delta del Nilo. Delta del Nilo. ¿Por qué? Porque hay una grafía griega que se llama delta. Esa va a evolucionar a lo que conocemos hoy como D. ¿Y qué es esa delta? Pues es un triangulito. Entonces decían, este triangulito se parece a las entradas del río Nilo. Entonces decimos, pues esa es igual. Es la delta, ¿no? Y súper fácil. Entonces, bueno, ¿qué podemos saber sobre los egipcios? A grosso modo podríamos decir, primero, su jerarquización.
Tenemos por encima de todos al faraón. Después del faraón tenemos a los sacerdotes. Después de los sacerdotes, a los escribas. De los escribas vamos a tener a los soldados. De los soldados vamos a tener a los mercaderes y comerciantes. Y hasta abajo vamos a tener... Aquí hay una discusión y de verdad, si esto lo subo a YouTube, van a decir, no había esclavos con los egipcios. Primero que me muestren sus alimentos, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo en esclavos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función del faraón? ¿Sí? La función del faraón va a ser que salga el sol todas las mañanas, que haya lluvias, que haya buena cosecha. En fin, el faraón se encarga de que el universo funcione bien y de que él tenga un contacto directo con los entes más arriba, que podríamos llamar hoy como dioses. ¿Ok? Y tiene es una sociedad jerarquizada y en la cual pues los demás pues va expandiéndose, ¿sí? O sea, conforme va avanzando Egipto, va reuniéndose, primero está un imperio, el imperio viejo, el imperio nuevo, se fusionan y bueno, esto se los digo súper rápido porque pues nada más quiero que tengan un poquito de contexto, ¿ok? Entonces se crece en este pueblo y empieza a expandirse un poco, después van a llegar otros y van a atacarlos. Después tenemos acá a los babilonios, los sirios, los babilonios, los acadios, los sumerios, que van a desarrollar la escritura a partir de la epopeya de Gilgamesh, y es que es el más antiguo vestigio de escritura que tenemos. Nos muestra un relato fantástico muy interesante en el cual pues nos muestra acerca de un poco de los valores que se tenían, ¿sí? En este momento, la función del relatar el pasado, de relatar historias, estas mitogonías, mitologías, sirven para dar lecciones de vida a los habitantes. Ajá. Gilgamesh era un rey semidios que era muy ególatra, era muy grosero. Entonces, después los demás dioses van a enojarse con él y van a darle una lección. Él va a aprender y se va a hacer humilde y va a sufrir la muerte de uno de sus mejores amigos. Y entonces se da cuenta que todos podemos morir, va a buscar la eterna juventud y después un señor le va a relatar una historia acerca de un diluvio. O sea, pero a través de esa historia, lo que podemos rescatar de la epopeya de Gilgamesh podría ser el tono moralizante y qué era lo que se percibía en esa sociedad como bueno y malo, las reglas, ¿sí? Lo que se consideraba dentro de la sociedad apto, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos aquí, ellos van a desarrollar también un sistema de numeración, ellos contaban con el sistema sexagesimal. Tienen aquí mi mano, no sé si se alcanza a ver, si se ve, bueno. Ellos como contaban, o sea, ellos contaban con las falanges de los dedos, aquí está 1, 2, 3. 1, 2, 3, así. Entonces, pues simplemente está mucho más fácil porque así alcanzas a contar hasta 15, ¿no? Hasta 15 y a 30 con las dos manos. Entonces aquí son 3, aquí son 6, aquí son 9, aquí son 12, aquí son 15. Bueno, yo no tengo una de aquí, pero eso ya es de formación mía. Pero bueno, en sí son 30. Y bueno, a partir de ese sistema sexagesimal, en la actualidad, pues muchas cosas se dividen así, como la hora, ¿no? Que se divide 60 segundos es un minuto, 60 minutos es una hora, ¿ok? 3600 segundos es una hora. Entonces, por eso después se va heredando ese sistema sexagesimal y por eso lo usamos en la actualidad. Bien. ¿Quién levantó la mano? Si no levanten la mano, nada más díganme, participen, interrúmpanme y ya los escucho. ¿Qué pasó? Tiene hueso de más de una pulga. Son 15, estaban chetado. Tengo problemas con mi cámara, no se apagó. Ah, no te preocupes, ok. Yo necesito terminar la prepa para entrar a Televisa. Qué bueno, esperamos que sí entres. Vale, entonces, tenemos aquí una inmensa población que está en expansión, ¿ok? Y aquí vamos a tener después, ahora acerca de esta zona de aquí. Esta zona de aquí, hoy actualmente es Grecia, pero se dividían muchísimas partes y nunca se identificaron. Eran muchísimos pueblos, muchos pueblos. Y entre unos de ellos, pues tenemos atenienses, espartanos, que eran los que principalmente destacaban. Y se peleaban muchísimo, tenían muchísimos conflictos. Y nunca se identificaban así como que, yo soy griego, al igual que el espartano. No, tenían ciertas diferencias. Hablaban un idioma similar, ¿sí? Pero pues tenían ciertas como que rivalidades.
Y bien, necesito que alguien me hable acerca de la lectura. Tenemos 3 minutos. Quiero que, a ver, vamos a ver. Wendy Hernández, monitor. Ah, no, es el de monitor, perdón. A ver, Mildred Tapia. Mildred Tapia, a ver, háblanos un poquito de la lectura. ¿Qué te gustó acerca de lo que se leyó sobre los griegos? Ay, es que no me acuerdo, pero sí la había leído. Algo, lo que sea, acerca de los griegos. Era lo primero que venía. ¿No? Alguien que se haya leído, que me diga algo sobre los griegos. Sus tipos de dioses. Ujú, ¿qué más? Ah, qué padre estuvo la lectura entonces. Bien, tenemos entonces que en estos pueblos van a desarrollar un lenguaje y ese lenguaje van a contagiarlo, van a empezar una expansión. Esto se le conoce como la época arcaica, donde van entonces estos pueblos griegos, van a sentarse en otras zonas, ¿sí? Pero simplemente para extraer recursos, ¿sí? Pero no quieren tener contacto con los otros pueblos. Esto es un proceso de colonización y empiezan a sentarse y van a tener contacto con unos señores de aquí, de esta zona de la península. Va pasando el tiempo y después empiezan a tener un montón de problemas y se empiezan a pelear entre ellos, tienen un montón de guerras y bueno, van a empezar una decadencia. Cuando empieza esa decadencia entre los griegos, aquí tenemos que en una zonita de aquí se llama Lacio, ¿sí? Eso también supongo que lo debieron de haber leído. Entonces aquí tenemos en Lacio. Es un lugar, es más pequeño de lo que yo dibujé, pero bueno. Tenemos aquí en esta zona que van a surgir lo que hoy conocemos como romanos en sí, van a dividirse en 3 épocas principales, la época monárquica, luego va a ser la república, y luego el alto imperio y el bajo imperio, ¿no? En forma práctica. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, que estos pueblos van a poquito a poquito teniendo problemas con otros, van agarrando poder, van empujándose con otros y van a crear mitos que les fortalezcan y les unifiquen, ¿sí? Y van entonces a expandirse, expandirse, expandirse. Y cuando están en su plena expansión, va a haber otro pueblo que es familiar de los fenicios de acá, que se llaman cartagineses, que van a tener un asentamiento aquí y otros asentamientos aquí en lo que hoy es la península ibérica. Pues bueno, van a competir primero por ciertas islas, ¿sí? Por estas de aquí, por estas de acá. Profe, le queda un minuto. Sí, ahorita nos conectamos hacia la otra. ¿Ok? Entonces, a esto se le va a llamar como unas guerras púnicas, que son una serie de conflictos entre estos dos pueblos. Y después a partir de estas guerras, Roma se va a fortalecer, son 3 guerras, y va a demostrar que tiene una fuerza militar impresionante. Entonces va a iniciar, expandirse y asentarse y someter a los demás pueblos que están aquí en la península ibérica y empieza a mandar muchas legiones, también empieza a mandar más soldados aquí y hay unos señores revoltosos en esta zona de la franja, lo que es la franja palestina, también ahí empieza a mandar más gente. Entonces este imperio empieza a crecer enormemente y empieza a infundir esa cultura, los empieza a romanizar para que sea mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento va a